Hola y bienvenidos a Código Mentor. Mi nombre es Henry Granados. El día de hoy hablaremos de React Router, el cual nos va a permitir agregarle rutas a nuestra aplicación, como por ejemplo, tenemos a nuestra aplicación corriendo en localhost 2.3000 y podríamos agregarle una nueva ruta, la cual podría ser la ruta About. Luego otra ruta, la cual podría ser Users, y entre otras rutas más. Entonces, para poder empezar, vamos a hacer lo siguiente. Rápidamente recuerden que nosotros, para poder crear una aplicación de React, necesitamos ir a la página reactjs.org. Luego le dan clic en donde dice Docs y luego le dan clic en donde dice crear una nueva aplicación de React. Y en la parte de abajo simplemente copian este comando para poder crear una aplicación de React. En este caso la aplicación se llama MyApp, el nombre puede ser cualquiera. Luego acceden a dicho proyecto y simplemente para poder correrlo escriben npm start. En mi caso, como pueden ver, yo he creado una aplicación. Asimismo, he creado a una nueva carpeta y dentro de esta carpeta tengo a los siguientes componentes, ¿ok? En primer lugar tenemos al componente about.js, el cual simplemente nos muestra el texto que dice about page. Luego tenemos a otro componente el cual se llama homepage, que nos muestra este texto. Luego tenemos a otro componente que nos muestra el texto navbar. Luego tenemos a este componente el cual lo he llamado navfound, el cual se va a encargar de ser ejecutado o mostrado en la pantalla siempre y cuando el usuario quiera acceder a una ruta la cual no se encuentre dentro de la aplicación. Y en ese caso lo que debemos ver en la pantalla va a decir not found page, ¿ok? Y luego finalmente tenemos a este componente el cual lo he llamado users. Y esto lo vamos a ver en breves instantes. Continuemos. Rápidamente nos vamos a ir al documento o componente app.js. Y en este espacio de aquí pues tenemos a todo este código que fue generado al crear el proyecto de React. Entonces rápidamente, en mi caso yo no voy a utilizar esta palabra default, que quiere decir que voy a borrar todo este código. Y ahora voy a crear a un componente utilizando la función de flecha. En este caso, como estoy utilizando export const y ya no la palabra default, recuerden que rápidamente nos vamos al documento index.js. Y dentro de este documento necesitamos importar al componente app dentro de llaves, como pueden ver aquí. Y de esa manera nuestra aplicación debe funcionar correctamente. Podemos ver el texto app. Asimismo, necesitamos instalar a React Router. Entonces, para ello vamos a utilizar el terminal. Es decir, que en este espacio de aquí vamos a utilizar el terminal y lo que vamos a escribir va a ser el siguiente comando. npm install. Y luego escribimos react, router, DOM. Y luego simplemente presionan el botón Enter. Y de esa manera React Router acaba de ser instalado en nuestro proyecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, en el componente app, vamos a utilizar al componente navbar que hemos creado anteriormente. Entonces, vamos a importarlo en la parte de arriba desde la carpeta components, ya que recuerden que nosotros tenemos al componente navbar en este espacio de aquí. Continuemos. Luego nosotros vamos a querer que este navbar o barra de menú se muestre en todas las páginas. Lo vamos a tener en esta línea número 7. Y luego debajo vamos a estipular las rutas que vamos a utilizar en nuestra aplicación, no sin antes utilizar a router, ¿ok? Asimismo necesitamos importarlo en la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí escribimos import y dentro de las llaves vamos a escribir browser router y le vamos a dar el nombre de router, ¿ok? Y esto es muy común en programadores y es por eso que estamos utilizando la palabra as en este espacio de aquí. Continuemos. Y lo vamos a importar desde React Router DOM. Entonces de esa manera vamos a poder agregarle rutas a nuestra aplicación. Y luego en este espacio de aquí vamos a utilizar a routes para poder estipular cada ruta que va a formar parte de nuestra aplicación. Asimismo no se olviden importar a routes desde React Router, es decir que en este espacio de aquí escribimos una coma y escribimos routes. Y ahora vamos a estipular cada ruta que va a existir en nuestra aplicación y para ello simplemente escribimos la palabra route en singular. Escribimos route de esta manera. Y luego vamos a estipular la ruta que vamos a acceder y para ello escribimos la palabra path. Y en este espacio de aquí vamos a decir que vamos a acceder a la primera ruta, es decir, la primera página de nuestra aplicación. Y cuando accedamos a dicha página, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a cargar a un componente y para ello vamos a utilizar a element, el cual va a ser igual a un componente. En este caso nosotros vamos a cargar al componente home, que quiere decir que lo vamos a importar.
Entonces lo vamos a importar en la parte de arriba, como pueden ver aquí. Ahora debajo vamos a hacer algo muy parecido, pero para las otras rutas. En este caso vamos a agregar a la ruta about y en este caso vamos a importar al componente about desde la carpeta components. Y luego en este espacio de aquí vamos a cargar o acceder a la ruta users o usuarios. Pero vamos a cargar al componente users. Asimismo, ¿qué pasaría si el usuario quiere acceder a una ruta que no exista en la aplicación? Para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí vamos a utilizar el símbolo de asterisco, el cual quiere decir que si el usuario accedió o quiere acceder a una ruta que no existe en la aplicación, simplemente lo vamos a redirigir a un nuevo componente. En este caso nosotros hemos creado al componente not found o no encontrado y lo vamos a importar desde la carpeta components. Entonces, finalmente recuerden que también necesitamos importar a route desde React Router DOM. Entonces, en este espacio de aquí escribimos una coma y escribimos route. Veamos, nos vamos a navegador y podemos ver el texto o el menú que dice navbar. En este caso todavía no es un menú, pero le vamos a dar un estilo en breves instantes. Y luego podemos ver que estamos cargando al componente homepage, ya que nos encontramos al inicio de la aplicación, ¿correcto? ¿Y qué pasaría si nosotros queremos acceder a la ruta about? Para ello simplemente escribimos una diagonal y escribimos about. Clic en Enter. Podemos ver que estamos cargando al componente about page. Correcto. Asimismo, ¿qué pasaría si nosotros queremos acceder a la ruta users? Clic en Enter. Podemos ver que estamos cargando al componente users. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos acceder a una ruta que no existe en la aplicación? Veamos, escribimos cualquier texto, clic en Enter, podemos ver que el componente nowFoundPage está siendo cargado. Correcto. Entonces, brevemente recuerden que hemos creado a todos esos componentes dentro de la carpeta Components y simplemente estamos utilizando Router para poder empezar a utilizar las rutas. Luego estamos utilizando Routes para poder especificar cada ruta que va a tener nuestra aplicación. Ahora le vamos a dar un estilo a navbar. Entonces, para ello nos vamos a ir al componente navbar. Y en este espacio de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar el texto y luego vamos a, en vez de utilizar las etiquetas de dev, podríamos utilizar también las etiquetas de navbar o simplemente nav. Y luego vamos a utilizar la etiqueta h2 para poder agregarle un logo en caso que queramos agregarle una imagen. Luego en la parte de abajo pues vamos a utilizar a una lista. Y luego le vamos a agregar un link, el cual va a decir about. Y luego debajo también le vamos a agregar otro link, el cual va a decir users. Veamos, nos vamos a navegador y podemos ver que ya tenemos los links para about y users. Continuemos. Y ahora le vamos a dar un estilo a esta lista utilizando una clase. En este caso, vamos a crear a dicha clase y lo vamos a llamar navlist de esta manera. Ahora vamos a crear a dicha clase en el documento index.css. Entonces nos vamos a dicho documento y en este espacio vamos a crear a dicha clase. Luego escribimos display flex. Luego debajo escribimos justify content space around. Luego le vamos a dar un ancho de 35%. Luego escribimos list style none. Luego debajo escribimos cursor pointer. Asimismo le vamos a dar un estilo a la etiqueta de nav. Por lo tanto nos vamos en este espacio de aquí, copiamos a dicha etiqueta y ahora le vamos a dar el siguiente estilo. En primer lugar escribimos display flex, luego también escribimos justify content space around, luego le vamos a dar un color de fondo negro y luego le vamos a dar un color blanco. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver que tenemos a una barra de menú. Tenemos al logo y en este espacio de aquí tenemos a los links about y users. Asimismo le vamos a dar una funcionalidad a estos links, que quiere decir que si le voy a dar clic en el link About, nos debe redirigir a la ruta About en este espacio de aquí y debemos ver al componente About Page. Lo mismo si le damos clic en el link Users, debemos ver en este espacio de aquí diagonal Users y debemos cargar el componente Users. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí voy a copiar este código porque voy a utilizar al componente link de React Router. Okay, entonces lo vamos a escribir de esta manera, link, y en este espacio de aquí voy a pegar el código que acabo de copiar. Ahora voy a importar al link desde React Router. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos import, las llaves, luego escribimos link y lo vamos a importar desde React Router DOM.
Y lo mismo vamos a hacer con los links que se encuentran en ese espacio de aquí, que quiere decir que vamos a utilizar a link. Por lo tanto, vamos a copiar este código y vamos a utilizar a link. En el espacio de aquí, pegamos el código que acabamos de copiar. Entonces volvemos a utilizar a link de esta manera. Asimismo, recuerden que al utilizar link necesitamos decirle a dónde queremos ser redirigidos. Como por ejemplo, si le damos clic al logo, nosotros vamos a ser redirigidos al page home o homepage, ¿ok? Es decir, al inicio. Entonces, para ello, escribimos to igual, luego las llaves y en este espacio de aquí escribimos una diagonal para ser dirigidos al inicio de la aplicación. Luego lo mismo vamos a hacer con los otros links, que quiere decir que en este espacio de aquí vamos a ser dirigidos a About. Y luego en este espacio de aquí vamos a ser dirigidos hacia Users. Ahora nos vamos al documento a.js y quisiera decirles que existe otra manera de poder decirle a la aplicación que tenga acceso a toda ruta, es decir, utilizar las diferentes funciones que nos provee React Router DOM. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En vez de utilizar router directamente en el documento a.js, lo vamos a utilizar en el documento index.js. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar vamos a borrar a router de esta manera. ¿Okay? Asimismo lo vamos a borrar en este espacio de aquí, ya que no lo vamos a utilizar en este documento. Ahora nos vamos al documento index.js. En este espacio de aquí voy a copiar y pegar a browser router, el cual lo estamos importando como router. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí simplemente lo vamos a utilizar escribiendo router. Y pues vamos a copiar al componente app y lo vamos a escribir dentro de estas etiquetas de router, para de esa manera poder tener acceso directo a todos los elementos o funciones que son importadas desde React Router DOM en toda la aplicación. ¿Okay? Entonces lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver al navbar o menú de navegación. Entonces, ¿qué pasaría si le damos clic en About? Podemos ver que nos encontramos en la ruta About y estamos cargando al componente About Page. Luego, si le damos clic en Users, podemos ver que estamos cargando al componente Users. Asimismo, la ruta acaba de ser actualizada a Users. Correcto. Asimismo, le vamos a dar un color a estos links de la siguiente manera. Nos vamos a ir al documento navbar y en este espacio de aquí rápidamente vamos a crear a un objeto para poder darle un estilo. Y lo vamos a llamar navbar styles. ¿Okay? El nombre puede ser cualquiera. Y en este espacio de aquí le vamos a dar el color blanco. Por lo tanto, simplemente vamos a copiar este estilo y lo vamos a pegar en este espacio de aquí escribiendo style igual. Luego pegamos el estilo que acabamos de crear. Lo mismo vamos a hacer para los otros links. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver que los links ahora son de color blanco. Entonces le damos clic en el botón o el icono logo. Podemos ver que nos encontramos una vez más en la página principal o el inicio de nuestra aplicación. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Al acceder a la ruta Users, en vez de mostrar el texto Users, vamos a mostrar la lista de usuarios que van a venir desde un API o un servidor. Y todos esos nombres de usuario lo vamos a ver en la pantalla. ¿Ok? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar nos vamos a ir al componente Users. Y en este espacio de aquí pues vamos a crear una función para poder extraer información de una lista de personas. En este caso vamos a trabajar con el API de GitHub. ¿Ok? Entonces rápidamente vamos a crear a una función y lo vamos a llamar fetch users. Igual, y luego vamos a utilizar a una flecha porque esto proviene desde un servidor. Ahora en este espacio de aquí también vamos a utilizar a async. Y luego en este espacio de aquí escribimos cons y vamos a llamarlo resultado o result en inglés. El nombre puede ser cualquiera. Luego escribimos await y ahora vamos a utilizar el API fetch para poder extraer la información desde el servidor. En este caso, la ruta, o mejor dicho, la dirección del API se va a llamar api.github.com/users. Y una vez extraída dicha información, escribimos cons para poder recibir toda esa información. Luego escribimos await una vez más, lo vamos a añadir en este espacio de aquí. Y pues recuerden que vamos a escribir result.json para poder tener acceso directo a la respuesta o response que proviene del API. Ahora, para poder ver a dicha response o respuesta del API, simplemente podríamos escribir data de esta manera. ¿Okay?
Lo guardamos y ahora para poder ejecutar a esta función vamos a utilizar el lifecycle hook de React llamado useEffect. Entonces para ello escribimos useEffect y pues lo vamos a importar desde React. Entonces rápidamente en este espacio de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ejecutar a la función fetchUsers. En este espacio de aquí no vamos a pasarle ningún parámetro o mejor dicho ningún valor a este arreglo, ya que este código va a ser ejecutado cuando la página cargue, ¿ok? Asimismo vamos a importar a useEffect desde React de esta manera. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y recuerden que nos encontramos en la ruta users. Por lo tanto, si es que nosotros abrimos la consola, podemos ver que ya estamos teniendo acceso directo o estamos recibiendo una respuesta del API, el cual nos retorna la información de 30 usuarios, ¿ok? Que provienen de GitHub. En este caso, podemos ver que cada usuario es un objeto, la cual tiene diferentes propiedades. En este caso, podemos ver esta propiedad que se llama avatar-URL, la cual nos va a mostrar la imagen del usuario. Y luego, si es que nosotros queremos acceder al username de dicho usuario, vamos a tener que acceder a la propiedad login. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya estamos ejecutando esta función que nos retorna la lista de usuarios, ¿ok? Ahora nosotros necesitamos mostrar el nombre de cada usuario o el username de cada usuario en la pantalla. Y pues para ello vamos a necesitar utilizar el lifecycle hook llamado useState. Entonces, para ello rápidamente en este espacio de aquí podríamos hacer lo siguiente. Escribimos useState, ¿ok? Ahora lo vamos a llamar datos o en inglés data. Y luego como estamos recibiendo una lista de usuarios y la respuesta es un arreglo, pues vamos a decir, o mejor dicho, su valor inicial va a ser un arreglo vacío de esta manera. Ahora, nosotros estamos recibiendo en este espacio de aquí la lista de usuarios, por lo tanto vamos a utilizar el setter, es decir, escribimos setData y en este espacio de aquí simplemente escribimos data, ¿ok? Que es la lista de los usuarios que provienen del servidor. Ahora, como ya tenemos acceso a dicho data, simplemente podríamos mostrarlo en la pantalla. Y pues para ello vamos a hacer lo siguiente en este espacio de aquí, vamos a iterar a data, que quiere decir que escribimos data.map. Y recuerden que map recibe una función como parámetro. Y el parámetro lo vamos a llamar persona, luego el index o índice de cada persona. Y luego vamos a mostrar la información de cada persona y para ello podríamos utilizar la etiqueta H2. Ahora vamos a mostrar el username de cada persona. Entonces escribimos las llaves y escribimos persona. Y recuerden que para acceder el username necesitamos acceder a la propiedad login. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos login. Asimismo, no olviden importar a useState desde React. Entonces, en este espacio de aquí lo importamos. Luego también necesitamos utilizar el prop key para poder darle un identificador a cada usuario o a cada persona. ¿Okay? Entonces, podemos escribir persona y lo vamos a concatenar con el número de índice que le estamos pasando. Asimismo, podríamos escribir return en este espacio de aquí. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver el username de cada persona. Correcto. Asimismo, también podríamos emitir la palabra return y ya no va a ser necesario utilizar las llaves en este espacio de aquí. Entonces borramos a dichas llaves conjuntamente con el punto y coma. Y el resultado debe ser el mismo. Nos vamos a navegador, podemos ver que el resultado es el mismo. Ahora le vamos a dar un estilo a esta lista de usuarios y para ello vamos a utilizar una clase, lo cual lo vamos a llamar list of users. Y luego nos vamos al documento index.css para poder crear a dicha clase. En este espacio escribimos display flex, luego debajo escribimos flex direction column, luego debajo escribimos cursor pointer, luego le vamos a dar una altura máxima de 500 píxeles, y luego escribimos overflow scroll. Veamos, nos vamos a navegador y podemos ver que ahora tenemos un mejor estilo o visualización de la lista de usuarios. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Al darle clic a cada usuario, nosotros vamos a ser redirigidos a una nueva página, el cual va a contener el ID del usuario al cual le dimos clic. Por ejemplo, si le damos clic a este usuario, debemos ver diagonal 1, que debe ser el ID de este usuario. Y asimismo debemos ver el nombre del usuario conjuntamente con la imagen de este usuario. ¿Ok? Y pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos al documento users.js y en este espacio de aquí vamos a utilizar a link.
Luego pegamos el código que acabamos de copiar. Ahora, ¿a dónde vamos a ser redirigidos? Pues vamos a ser redirigidos a una ruta, la cual se va a llamar users. Entonces escribimos diagonal users, diagonal seguido del ID del usuario. Y pues para ello lo vamos a concatenar con el ID de la persona. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos persona.id. Luego también no se olviden importar al link en la parte de arriba desde React Router DOM. Ahora necesitamos agregar a dicha ruta en el documento a.js, es decir, que en este espacio de aquí vamos a agregar a dicha nueva ruta. Por lo tanto, escribimos users, una diagonal, y luego escribimos dos puntos y escribimos ID, porque vamos a acceder a la ruta ID del usuario. Y en este caso, al acceder a dicha ruta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acceder a un nuevo componente, el cual lo vamos a llamar users details o detalles. Entonces rápidamente nos vamos a la carpeta components porque vamos a crear a dicho componente usersdetails.js. Ahora vamos a crear a dicho componente, el cual se llama usersdetails. En este caso podríamos agregar el texto page. Luego regresamos al documento a.js porque necesitamos importar a dicho componente desde la carpeta components, como pueden ver aquí. Ahora, ¿qué pasaría si le damos clic, por ejemplo, al primer usuario? Le damos clic y podemos ver que ya estamos mostrando la página o componente Users Details. Correcto. Le damos clic a otro usuario y podemos ver que estamos cargando a dicho componente. Muy bien. Asimismo, pueden notar que la ruta acaba de ser actualizada con una diagonal seguida del ID del usuario al cual le dimos clic. Continuemos. Nos vamos al documento users.details porque vamos a ejecutar otra petición al servidor utilizando el ID del usuario. Y pues para ello vamos a crear a una función rápidamente. En este espacio de aquí podríamos crear a dicha función y lo vamos a llamar fetchUser de esta manera. Volvemos a utilizar la función de flecha. En este espacio de aquí escribimos async. Y luego en este espacio de aquí escribimos resultado, algo muy parecido al código que escribimos en el componente user. En este caso escribimos await, luego escribimos fetch porque vamos a extraer la información de un usuario. Y luego dentro de los paréntesis escribimos la dirección del API que queremos acceder. Pero en este caso escribimos una diagonal y ahora lo vamos a concatenar con el ID del usuario. En este caso escribimos ID. Pero se preguntará, ¿de dónde proviene dicho ID? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a utilizar a la función llamada useParams, la cual proviene desde React Router DOM. Por lo tanto, lo necesitamos importar en la parte de arriba, como pueden ver aquí. Y pues dicha función nos retorna un objeto, el cual lo vamos a desestructurar utilizando el concepto de destructuring o desestructuración. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí creamos una variable. Entonces luego escribimos las llaves y luego dentro de las llaves escribimos ID para poder extraer el ID que le estamos pasando como parámetro en la ruta. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, ver el ID en la consola o en la pantalla, podríamos hacer lo siguiente. Escribimos en este espacio de aquí ID y luego vamos a imprimirlo. Veamos. Lo guardamos, nos vamos al navegador, recargamos la pantalla y podemos ver que estamos imprimiendo el ID 4. Correcto. ¿Qué pasaría si accedemos a otro usuario? Por ejemplo, a este usuario podemos ver que estamos accediendo el ID 3, que proviene desde la ruta. Correcto. Entonces simplemente vamos a utilizar a dicho ID para ejecutar la otra petición y poder mostrar el nombre e imagen de dicho usuario. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar esta petición fetchUser de la siguiente manera. En la parte de abajo, pues recuerden que para ello podríamos utilizar el lifecycle hook de React llamado useEffect. Y dentro de este lifecycle hook vamos a ejecutar a la función fetchUser. Asimismo, no olviden importar a dicho lifecycle hook desde React en la parte de arriba. Asimismo, vamos a utilizar al lifecycle hook useState para poder establecer un nuevo estado de la respuesta que vamos a recibir desde el servidor. Veamos, escribimos useState. Ahora nosotros estamos recibiendo dicha respuesta, pero también necesitamos llamar o ejecutar a la función JSON. Por lo tanto, escribimos const, luego escribimos, por ejemplo, data igual await, luego escribimos result.json y luego podríamos, por ejemplo, imprimir dicha respuesta que estamos obteniendo del servidor.
Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver que estamos accediendo a la información de la persona que tiene ID número 3. Entonces, si nosotros queremos mostrar su nombre, podríamos acceder a la propiedad nombre. Noten que no todos los usuarios tienen nombre. Sin embargo, vamos a acceder a dicha propiedad. Asimismo, vamos a mostrar su imagen y para ello vamos a acceder a la propiedad avatar-url. Veamos. En este caso, vamos a utilizar al Lifecycle Hook useState. Por lo tanto, en este espacio de aquí podríamos hacer lo siguiente. Vamos a utilizar a useState de la siguiente manera y lo vamos a llamar data. Y su valor, recuerden que es un objeto. Veamos, es un objeto en este espacio de aquí. Por lo tanto, el valor original va a ser un objeto vacío. Ahora vamos a utilizar esta función setData en este espacio de aquí para poder establecer el valor que estamos recibiendo desde el servidor. Entonces vamos a mostrar la información de dicho usuario en la pantalla de la siguiente manera. En este caso no voy a utilizar las etiquetas de div. Entonces simplemente voy a utilizar unas etiquetas vacías. Y recuerden que esto es válido en React. Ahora vamos a mostrar el nombre del usuario. Por lo tanto, escribimos data.name. Y debajo, como vamos a mostrar la imagen del usuario, utilizamos la etiqueta mg. ¿Okay? Luego en este espacio de aquí escribimos el atributo source, cuyo valor va a ser data.avatar-url. Y también le vamos a dar un ancho, el cual va a ser de 150. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver la imagen del usuario que tiene como ID número 3. Veamos otro ejemplo. Nos vamos a Users, luego le damos, por ejemplo, clic a otro nuevo usuario, le damos clic, podemos ver su nombre y su imagen. Veamos a otro usuario. Por ejemplo, nos vamos hacia la parte de abajo y luego le damos clic en el usuario Atmos. Podemos ver su nombre y su imagen. Correcto. Entonces, de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar React Router DOM para poder agregarle diferentes rutas a nuestra aplicación, conjuntamente de cómo agregarle otra ruta, o mejor dicho, subruta, en base al ID de un usuario. Asimismo, hemos aprendido a cómo mostrar un componente que muestre algún tipo de mensaje en caso que el usuario quiera acceder a una ruta que no exista en nuestra aplicación. Y pues si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.